Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir y a los organizadores por el éxito de la convocatoria y la organización en un sitio que además no es su sala habitual, que es nuevo. Nosotros no lo hacemos mejor que esto. Tenemos que tomar ejemplo porque dentro de unos días tenemos otras jornadas y a ver si nos sale igual de bien que a vosotros. Y bueno, lo primero que quería decir es disculpar al director, que se ha tenido que ir urgentemente, y me ha dicho que si podía hacer yo la presentación de la jornada, que obviamente yo no soy Enrique Playán, me llamo Victoria Ley y soy la responsable de la evaluación y seguimiento de la agencia. Voy a hacer una brevísima presentación de lo que es la Agencia Estatal de Investigación y luego ya damos un poco de entrada a lo que son las jornadas de las plataformas. La agencia se creó en 2015, aunque su creación estaba prevista en la Ley de la Ciencia de 2011, se creó en 2015, o sea que somos una agencia bastante nueva, que se ha creado de la fusión de diferentes direcciones generales y subdirecciones de lo que había antes en los ministerios que en cada época se han llamado de alguna manera. Pero, en fin, por fin tenemos una agencia estatal de investigación cuyo principal función es financiar los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. O sea, I+D+I. Ya sabéis que en España hay dos agencias de financiación, una nacionales, una somos nosotros, de Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, y también está el CEDETI, que seguro que lo conocéis todos muy bien, que sobre todo se dirige a financiar proyectos y actividades en el sector privado, de investigación, pero en el sector privado. Bueno, en la Agencia Estatal de Investigación, la nuestra, los principios en los que fundamentamos nuestro trabajo son independencia técnica, no tenemos presiones ni de políticas ni nada, es sobre todo qué es lo que la comunidad científica considera apropiado para financiar, teniendo en cuenta las prioridades de las políticas de ciencia y tecnología y, por lo tanto, todos son convocatorias competitivas, todas nuestras convocatorias son competitivas y están basadas en el mérito científico-tecnológico y en el mérito innovador. Las evaluaciones están basadas en criterios preestablecidos que vienen en la convocatoria y todas las evaluaciones se realizan mediante la opinión de expertos en el tema, lo que se llama peer review. Cada año se comprometen más de 1.200 millones de euros y en la agencia trabajamos como a unas 300 personas, de las cuales unas 200 son funcionarios. También tenemos la ayuda de personal laboral que está contratado a través de empresas. Entonces, como he dicho, las actividades de la agencia se resumen aquí. Es financiación competitiva de actividades programadas en convocatorias, mediante una evaluación ex ante, que se decide cuáles son las actividades que tienen mejor calidad científico-técnica, y después una evaluación ex post de lo que se ha financiado, es decir, cómo van yendo los proyectos. En general se hace una evaluación al cabo de un año o al final de la convocatoria y también estamos empezando a hacer una evaluación del impacto que tienen las actividades que se han financiado. Y por último, nos interesa mucho también internacionalizar la investigación que se hace aquí en España. Aunque la agencia financia fundamentalmente proyectos y actividades de investigación y desarrollo que se ejecutan en organismos públicos de investigación, también financia, y es muy importante, proyectos de innovación con participación del sector privado, y en este punto es en el que está la convocatoria esta de Retos Colaboración.
esta convocatoria de retos colaboración es una convocatoria que viene a llenar en parte un hueco y una debilidad que hay en el sistema español de ciencia y tecnología, que como sabéis, uno de los puntos más débiles es el de innovación científica técnica. O sea, que a nosotros nos interesa, bueno, a toda la política científica que se apoye estas convocatorias y estos proyectos. Y como sabéis, convierte el conocimiento, es una convocatoria diseñada para convertir el conocimiento científico-técnico en innovaciones empresariales. Es una convocatoria clave y subraya la importancia de colaboración de igualdad entre agentes públicos y privados. Es una convocatoria este año importante, que estamos en 2019, porque el año pasado no se convocó y porque tampoco se va a convocar en el año 2020. Yo tengo entendido que se convoca, si podemos y si no cambian cosas, pues cada 2 años. Pero es importante aprovechar cuando se convoca porque nunca se sabe. Quería agradecer otra vez al grupo de plataformas tecnológicas de economía circular por haber organizado estas jornadas, que han sido un éxito y que, aparte de las presentaciones que vamos a hacer, creo que es importante recordar que hay 26 reuniones establecidas después por la tarde, no sé, a última hora, que son de ideas de proyecto, esto que se llama B2B, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Y con esto acabo mi presentación para no dejar paso a lo realmente importante, que es el contenido de las jornadas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Victoria y Marian, por acogernos hoy aquí en vuestra casa y en estas instalaciones tan estupendas. Bueno, nosotros ahora a continuación, Roberto y yo, vamos a hacer una breve presentación de lo que es el grupo, y aunque estamos en una jornada organizada por un grupo interplataformas y muchos de vosotros habéis recibido la convocatoria a través de alguno de nosotros, bueno, pues creemos que no está de más el recordar que es una plataforma tecnológica, ¿no? Bueno, pues somos entidades público-privadas lideradas por la industria, con la participación de todos los agentes del sistema, capaces de definir una estrategia a medio y largo plazo en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, en un área científico-técnica muy específica. ¿Cuáles son los objetivos de las plataformas? Bueno, pues coordinar y promover la colaboración entre todos los agentes con el objetivo de identificar y priorizar, como decía, esas prioridades a largo plazo, definir una visión y también identificar oportunidades. Hay tantas plataformas tecnológicas como uno se pueda imaginar. Marian seguro que me sabe decir la cifra exacta, en torno a 40. Bueno, pues de esas 40, 25 formamos parte de este grupo. Originalmente, bueno, pues éramos solo 5 y ahora, bueno, pues no se me ve bien. Ya hemos llegado, como veis ahí, hasta 25 plataformas y, por supuesto, abierto a nuevas incorporaciones. ¿Por qué? Porque bueno, pues, desde el primer momento, cuando se constituyó el grupo, éramos conscientes de que la solución a toda esta transición necesaria hacia la economía circular no procedía de un único sector, sino que tenía que venir precisamente de la colaboración entre múltiples sectores. Y bueno, pues esta figura, para los que estáis familiarizados con la economía circular, seguro que la habéis visto en infinidad de presentaciones. Bueno, no vamos a entrar en cada una de ellas, pero sí que bueno, pues nosotros ya cuando nos constituimos tratamos cada uno de identificar en qué área dentro de esta rueda de la economía circular
teníamos algo que aportar cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los objetivos? Los mencionaba brevemente al principio, pero yendo ya un poco más al detalle, bueno, pues dinamizar iniciativas y acciones conjuntas para la colaboración público-privada. Y precisamente, bueno, pues colaboración público-privada es también lo que es la convocatoria de retos, con lo cual, bueno, pues es un poco también el motivo de organizar también este tipo de jornadas. Bueno, podía ser de otra manera la puesta en marcha de proyectos en el marco de programas de I+D+I, tanto nacionales como internacionales. Y, por último, dar a conocer el concepto de economía circular, los instrumentos de financiación de la I+D+I en este ámbito y también demostrar que ya existen casos de éxito de distintos agentes y de distintos sectores. Pasando de los objetivos a los hechos, actividades en este caso, ¿a qué se dedica el grupo de interplataformas? Bueno, pues hemos destacado como 3-4 puntos. Nuestra misión principal es facilitar la creación de propuestas de I+D+I, porque al final las plataformas tecnológicas es lo que estamos buscando en nuestra labor. Organizar jornadas como la que estamos teniendo lugar en este momento, de facilitación de puesta en contacto a consorcios que estén buscando socios para una convocatoria en concreto. También la posibilidad de dar a conocer el grupo de interplataformas y su potencial de cara a localizar socios para nuestras propuestas. Y, por supuesto, y como estamos haciendo en esta jornada, presentar convocatorias a las que presentar todo ese trabajo previo, ¿no? El de buscar socios, el de preparar propuestas, al final tiene que tener un fin, que es precisamente el de poder presentarlo en una convocatoria. También como grupo y como entidades que tenemos un conocimiento, cada uno en nuestros sectores o nuestras áreas de trabajo en I+D+I, colaboramos en cualquier consulta pública que nos hagan llegar pues, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, ¿no? Pues ahí ponemos eso, damos opinión en la consulta pública de España Circular 2030 y nosotros recogimos o estamos recogiendo siempre un documento de contribución de las plataformas tecnológicas a la economía circular, cada uno desde nuestro ámbito de trabajo. Bueno, aquí os hemos marcado tres áreas en las que estamos trabajando. Por un lado es el documento, la herramienta Conectando para una economía circular, que ahora explicaremos, y simplemente, como hemos mencionado antes, las aportaciones que realizamos en su día al documento de España Circular 2030. ¿Cómo ayudamos a la formación de consorcios? Bueno, pues al final cada una de las plataformas tenemos en nuestra base de datos y conocemos muy bien nuestro sector, nuestros agentes, ¿no? Entonces, si mañana un compañero de la plataforma de la química dice, oye, es que necesito a alguien del sector cirúrgico, en el que trabajo yo, por ejemplo, ¿no? Pues se pone en contacto Cristina conmigo, me dice, oye, necesito pues una empresa que tenga estas capacidades, o necesito un centro tecnológico que me pueda cubrir esta parte que pues, por el día a día no lo conozco, ¿no? Pues esa es la ventaja que tiene el grupo de interplataformas, ¿no? Que tenemos los contactos de todas las secretarías técnicas de las plataformas y enseguida sabemos identificar en nuestros ámbitos a quién podemos encajar en una propuesta. Y eso, ayudado a través de las tecnologías de la información y comunicación, hemos diseñado una herramienta que se llama Conectando para una economía circular, en la que prácticamente esa labor que veníamos haciendo tú a tú entre plataformas se abra al público en general a través de la página web, y que yo mismo, productor de un residuo, por ejemplo, un subproducto de mi proceso, pueda indicarlo en la página web, pues mira, produzco esta cantidad de subproducto en esta localidad. Y bueno, para mí es un subproducto, pero para otro puede ser una materia prima muy interesante para su desarrollo. También entidades o centros tecnológicos desarrolladas de tecnologías capaces de transformar ese subproducto de un sector en una materia prima para otro sector. Eso se aúna en dos perfiles que hemos diseñado en la página web, en la que el perfil 1 indica, oye, pues yo produzco estos subproductos en estas cantidades, con estas características y demás. Y el perfil 2 engloba un poquitín a estos que saben generar una tecnología capaz de transformar ese subproducto en una materia prima,
O también tipo 2 son aquellos que dicen, oye, yo directamente es que este subproducto que produces para mí ya es materia prima, ¿no? Entonces, esa herramienta automáticamente les pone en contacto. Dices, oye, yo he mostrado interés, podemos ver algunas capturas de pantalla para que veamos. Estos son capturas de pantalla de los perfiles que hay actualmente, ¿no? De algunos de los perfiles, quiero decir. Simplemente a modo de ejemplo para que veamos, ¿no? Pues cada uno ha identificado pues el nombre de la entidad y la ubicación y la materia prima o subproductos que realizan. Y lo que hace la herramienta es ponerles en contacto, decir, oye, si te das de alta, tú tienes este servicio en la web, que lo que hace es, oye, yo quiero solicitar más información sobre este subproducto porque creo que tengo una tecnología capaz de procesarla. O no, mira, me interesa ponerme en contacto con alguien que ha desarrollado tecnología para esto porque creo que variando un poquitín esa idea, igual puede adaptar mi subproducto para otro proceso. También indicar, se puede habilitar, bueno, está abierta la posibilidad de inscribirse como observador, es decir, oye, yo ahora mismo no sé qué me voy a encontrar, pero sí quiero saber qué tecnologías o qué productos hay en esa base de datos. Pues hay una herramienta que es la de observador y tú puedes ir viendo los perfiles. Para poder ir a interactuar, obviamente te tienes que inscribir como uno de los dos perfiles para que el otro también sepa, oye, pues me está pidiendo información que me puede aportar, ¿no? O sea, es un poquitín salvando un poco el tema de confidencialidad y también la otra persona se ve a quién le va a dar los datos. Y por último, y aunque prácticamente todos los que estéis en esta sala ya la habéis conocido, se estaba estrenando la página web y también os pedimos disculpas un poquitín por los pequeños errores que hayáis podido experimentar con la nueva web, pero bueno, hoy es la inauguración oficial de la página web del Grupo Interplataformas de Economía Circular, que a día de hoy tenía muy poquita información, pero bueno, ya incluso vamos a recoger, y eso responde a las preguntas que seguramente nos ibais a hacer, la documentación de esta jornada. También si hemos logrado grabar el contenido de esta jornada, colgaremos en la página web, presentaciones, todas las ideas de proyecto de aquellos que hayáis indicado que la podemos compartir con el resto, estará alojado en nuestra página web. Y aprovecho un inciso, aquellos ponentes que hacéis luego, hay que aprovechar este momento, que no nos hayáis enviado la presentación, por favor, terminado el turno de preguntas tras la intervención de Marian, subid un momentito conmigo a cargarlas, porque no he recibido todas. Y si no, luego no las podemos ir cargando. Y nada más, agradeceros a todos vuestro interés. La verdad es que ha habido muchísimo interés en esta jornada. Sabemos que la convocatoria es muy, muy interesante, que estás todo trabajando en propuestas para ella. Y disculpad a aquellos que a última hora, pues por lista de espera y aforo, no hemos podido aceptar vuestra participación, que a todo el mundo en cualquier caso se le enviará a través del correo electrónico con el que se registraron. Buenos días a todos. Soy María Ángeles Ferre y soy la responsable de una de las 2 unidades de seguimiento científico técnico de las ayudas de I+D+I de la Agencia Estatal de Investigación. En primer lugar, y antes de comenzar con el contenido de la convocatoria, pues agradecer al Grupo Interplataformas de Economía Circular la organización de la jornada y, como siempre, daros la enhorabuena por el éxito de la convocatoria. Y bueno, pues un placer recibirles en esta nueva sede de la Agencia Estatal de Investigación que hemos estrenado recientemente. Llevamos aquí unos escasos 4 o 5 meses y bueno, pues si hay algún fallo técnico es porque todavía no nos hemos hecho con los mandos de la sala y estas cosas, pero bueno, seguro que todo va a ir fenomenal. Bueno, pues estamos aquí para presentar la convocatoria de colaboración público-privada Retos Colaboración 2019. Que bueno, pues es una convocatoria que el año pasado, como anunciaba Victoria, no se publicó. La última que se publicó fue el 2017. Y bueno, pues habéis escuchado que quizás en el 2020 no haya convocatoria. Esto viene simplemente del problema presupuestario en el que estamos inmersos en el país, como a nadie se nos escapa. Y bueno, nos resulta difícil con los presupuestos que tenemos intentar encajar la mayoría de las ayudas.
si hay algún cambio a futuro, pues esto no quiere decir que sea inamovible y que pueda haber una convocatoria en el 2020, pero a día de hoy la previsión es que no la haya. Esta convocatoria, aunque es 2019, empezará a ejecutarse en el 2020. O sea, el presupuesto de esta convocatoria empieza en el 2020, no habrá anualidad 2019, como veremos a continuación. La temática de los proyectos que se presentan a esta convocatoria pues tienen que estar alineadas con las prioridades de los retos sociales que aparecen en el programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad del plan estatal en el que estamos, que es nuestro marco legal de ayudas. Y bueno, pues los retos sociales son los que aparecen listados a continuación, que bueno, aunque ha habido un cambio en el nuevo plan y hay algún reto que se ha modificado, como es el reto 2, esencialmente siguen siendo los mismos que eran en el plan anterior. Esta convocatoria está regulada por el Reglamento General de Exenciones de la Unión Europea, que bueno, pues ahí está la referencia por si alguien tiene interés en conocerlo. Y por una orden de bases que tiene una modificación también, son esas dos referencias que aparecen ahí, que es la misma que ha venido regulando las anteriores convocatorias de retos colaboración. Así como en los proyectos de investigación sí que hay una nueva orden de bases que va a arreglar la convocatoria que ya está publicada y que abre inminentemente, en el caso de colaboración público-privada todavía se mantiene la orden de bases del plan anterior. Se está trabajando en una nueva, pero de momento es la misma. Estos proyectos son proyectos de desarrollo experimental, por supuesto en colaboración. Al menos tiene que haber siempre un organismo de investigación y una empresa para que el proyecto pueda tener vida. Siempre están liderados por la empresa. Entendemos que la innovación tiene que ser traccionada por la empresa, por el sector industrial, que al final tiene que poner un producto, una respuesta a un servicio, a una necesidad en el mercado. Y por eso queremos que estos proyectos estén liderados por la empresa, que la empresa es el representante legal del consorcio, es el interlocutor con la administración en la vida del proyecto, aunque permitimos para aquellos consorcios en los que existe algún problema a la hora de la coordinación por parte de una empresa, porque bueno, sea una pequeña empresa con poca experiencia, poca capacidad, permitimos la figura de un coordinador técnico que puede ser uno de los miembros del consorcio del proyecto, no nadie externo, sino alguien que forme parte del consorcio y que ejerza esas labores de coordinación técnica siempre y cuando quede bien reflejado en la memoria del proyecto. Estos proyectos tienen una participación mínima de cada una de las entidades que participan del 10%. Esto nos lleva a un máximo de 10 participantes por consorcio. Esos serían los consorcios más grandes que se permitirían. 2 el mínimo, 10 el máximo. Proyectos que tienen una duración entre 2 y 4 años. La horquilla varía en esa franja, pues dependiendo de la evolución y de la rapidez de ejecución de los proyectos. Hay sectores en los que la ejecución tiene que ser más rápida y en otros hace falta más tiempo de desarrollo. Son proyectos con un presupuesto mínimo de 500.000 euros de todo el consorcio para poder presentarse a la convocatoria y en la que tiene que existir un balance parecido al que aparece en amarillo. Al menos el 60% del presupuesto presentado tiene que ser de la parte empresarial y se puede jugar, digamos, con esos porcentajes hasta llegar el máximo, podría ser un 10% del organismo de investigación y un 90% de la parte empresarial. Como el 10 es el mínimo de participación de una entidad, eso marca esa participación extrema, pero, ojo, una salvedad, si el 90% es de la parte empresarial, al menos debería de haber 2 o más empresas. Una empresa sola no puede correr con más del 70% del presupuesto, ya que Bruselas considera que en ese momento se pierde el sentido de colaboración. Otras de las ventajas que tiene esta convocatoria es que por el hecho de tener un proyecto concedido de retos colaboración, pues existe la posibilidad de acceder a un informe motivado ex ante para las deducciones fiscales de I+D+I. Los proyectos deben de ser siempre plurianuales, no se puede presentar un proyecto de menos de 2 años y la ejecución de estos proyectos comenzarán a lo largo del 2020. Y, importante, hay que presentar presupuesto para el año 2020, ¿de acuerdo? La duración mínima será del diciembre del 2021 para aquellos proyectos que hayan comenzado el 1 de enero,
O sea, estamos hablando de 2 años, con lo cual, dependiendo del comienzo del proyecto, será, digamos, el cumplimiento de esos 2 años mínimos de duración, y la máxima del 31 de diciembre del 2023. No se admite la participación en el consorcio de entidades que no soliciten ayuda. Esto es importante. O sea, podréis tener colaboraciones externas al proyecto, pero no, digamos, reflejada en la memoria ni en el presupuesto como participante del consorcio. Y hay la primera novedad de la convocatoria. Este año, y para todos aquellos que hayan tenido experiencia en convocatorias anteriores, se presentaba un acuerdo de consorcio firmado por todos los participantes en el momento de la solicitud. Aparte de la solicitud, de la memoria, de los documentos que se suelen requerir, se presentaba un acuerdo de consorcio. Este año ese acuerdo de consorcio desaparece. Y desaparece por un motivo muy sencillo. Con la nueva ley de contratos, un acuerdo de consorcio se considera como un contrato y necesita, pues, aprobaciones previas de abogacías del Estado, una serie de tramitaciones que antes no existían y que consideramos que en el mes o en las 3 semanas de presentación de las solicitudes es inviable llegar a obtener este acuerdo de consorcio. ¿De acuerdo? De todas formas, en la conformidad de participación de cada uno de los miembros del consorcio aparece reflejado en qué se participa, actividades, dineros, compromisos, con lo cual, bueno, consideramos que está de alguna forma bien cubierto el marco legal de la convocatoria. ¿Quién puede ser beneficiario de estos proyectos? Pues todos los agentes de la cadena de valor, tanto los agentes de investigación públicos y privados como las empresas. Y hacemos un recorrido rápido, pues todos los organismos públicos de investigación que aparecen reflejados en el artículo 47 de la Ley 11, las universidades públicas, los institutos de investigación sanitarios acreditados conforme a lo establecido al Real Decreto del 2004, otros centros públicos de I+D, los centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación que estén en el registro de centros de este ministerio, las universidades privadas que tengan capacidad y actividad demostrada en investigación y desarrollo, otros centros privados de I+D que en sus estatutos aparezca la I+D como actividad principal, las empresas en cualquiera de su categoría, pequeña, mediana, gran empresa, y las asociaciones empresariales sectoriales. El presupuesto con el que cuenta este año la convocatoria, pues son 260 millones, de los cuales, pues, 70 son en forma de subvención y el resto en forma de préstamo. Y la segunda novedad, esta convocatoria no se va a cofinanciar con los fondos FEDER, como se ha venido haciendo en otras ocasiones, que los organismos públicos de investigación podían tener una financiación mixta de subvención y fondos europeos del fondo FEDER. Esto es porque el periodo se acaba, el periodo del fondo FEDER se acaba en el 2020 y, bueno, pues hay que certificar y sería inviable el inyectarle fondos FEDER a la convocatoria. ¿Cómo financiamos los proyectos? Pues dependiendo de la naturaleza jurídica del beneficiario. A ver, los organismos de I+D públicos reciben costes marginales. Esto es que el personal propio de las entidades no se vuelve a financiar, ya está financiado por la Administración General del Estado, con lo cual los costes directos de personal propio no se financian, ¿de acuerdo? Podemos llegar hasta un 100% de la cantidad solicitada siempre y cuando exista una contabilidad separada en los organismos para las actividades de I+D y las que no son de I+D. Y reciben subvención, ¿de acuerdo? Así se financian los organismos públicos de I+D. Las empresas sí que se financian a costes totales, es decir, su personal se considera en costes directos y luego los indirectos, como veremos. Pueden recibir una intensidad de ayuda de préstamo de hasta el 95% y esta intensidad va a depender del tamaño de la empresa, va a depender de del estado financiero de sus cuentas. Hay un concepto que es la subvención bruta equivalente, que es, digamos, el dinero que les damos en forma de préstamo, ¿qué supondría en subvención? ¿De acuerdo? Y eso es una fórmula con muchos parámetros en las que entran el interés del dinero, entra, como les digo, la solvencia de las empresas, el tamaño, y tenemos que tener cuidado de no sobrepasar los límites de Bruselas, porque Bruselas marca que solamente a las grandes empresas se le puede dar una intensidad de hasta el 40%, a las medianas de hasta el 50% y a las pequeñas de hasta el 60%. Con lo cual, esa conversión
del dinero que damos para calcular esa subvención que Bruselas nos permite, nos llevaría a un caso máximo del 95%, que esto sería una pequeña empresa muy saneada, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues jugamos, por eso no todo el mundo recibe la misma intensidad, varían en función de estos parámetros. Préstamo, como decíamos, y una salvedad, las empresas públicas reciben subvención, pero hasta el 40%, ¿de acuerdo? Los organismos privados de I+D también reciben subvención y también a costes totales, en este caso se financia el personal, y su financiación podría llegar hasta el 100%, aunque dependiendo de los proyectos que se presenten, de la cantidad de proyectos, de la naturaleza de las ayudas, bueno, pues al final llegamos a un balance de intensidad de ayuda que puede no llegar a ese 100%. Los préstamos que reciben las empresas tienen estas características. El Euribor con el que se calcula o que se aplica es el del Euribor publicado el mismo día del mes anterior de la publicación de la convocatoria. Si fuese negativo, pues se consideraría cero, no iríamos a ningún interés. Y hay 10 años para devolución del préstamo que incluyen 3 de carencia. 3 de carencia y los 7 siguientes de devolución. Garantías. Pedimos aval de este dinero porque evidentemente es dinero público, que tenemos que tener la seguridad que retorna a nuestras arcas, y tenemos unas condiciones para las garantías, y es que si una empresa que participa en un proyecto, en total, en todo el proyecto, recibe más de 200.000 euros, tiene que presentar garantías. Si no recibe más de 200.000 euros, pero forma parte de un consorcio en el que todas las empresas que reciben préstamos superan el 1.000.000 de euros concedido, también tendría que presentarlo. Y en cualquiera de los dos casos, el préstamo que se presenta es por el 25%, la garantía que se presenta es por el 25% de la cantidad concedida, no por el total, ¿de acuerdo? Y no se admite la asunción de deuda como un método de garantías. ¿Qué financiamos? ¿Qué costes se financian en esta convocatoria? Bueno, pues yo creo que todo lo que es necesario para llevar esta actividad, pero vamos a hacer un poco un repaso de cada uno de los conceptos. Personal. Personal se financia el personal propio y el de nueva contratación, siempre y cuando coticen a la Seguridad Social y con un coste máximo de 50 euros la hora. Una salvedad. En las entidades, los organismos públicos de investigación que hemos dicho que se financiaban a costes marginales, que no se financia el personal propio, aunque no se financie, tiene que aparecer en el presupuesto del proyecto, ¿de acuerdo? O sea, se considera en el presupuesto, aunque luego nosotros no lo financiemos. Y viene otra de las novedades de la convocatoria. Se va a exigir a la hora de la justificación económica de estas ayudas que existan un control horario de esas, digamos, horas del personal de los organismos públicos, en el que tiene que aparecer reflejado de cada una de las personas que participan en el proyecto cómo se reparte su actividad en su entidad, qué cantidad de horas le dedica a cada uno de los proyectos o de las actividades que tiene en su entidad, ¿de acuerdo? Y eso será requisito imprescindible para la justificación de esas ayudas. También, bueno, pues los socios accionistas también los permitimos en la convocatoria y luego veremos que tienen que presentar una documentación especial. Las sociedades cooperativas también están permitidas como beneficiarios y no financiamos a los autónomos. Aparatos y equipos, para todo el mundo amortización de nuevos y usados, y solamente en el caso de los organismos de investigación la adquisición siempre y cuando la vida del equipo coincida con la duración del proyecto. Materiales, pues todo el material fungible necesario para llevar a cabo la actividad, y no financiamos los ordenadores ni el material de oficina fungible. El informe de auditor. Financiamos, en el caso de que no estén obligadas las entidades a auditar sus cuentas, financiamos esta partida porque pedimos las cuentas auditadas a la hora de presentar la justificación. Por otro lado, si la empresa o la entidad está obligada a auditar sus cuentas, no tiene por qué utilizar el auditor que le audita sus cuentas generales, podría utilizar otro, eso también es flexible. Y, ¿qué más? Bueno, la cantidad que se financia son 1.200 euros por participante en el proyecto y anualidad.
Viajes, no financiamos los viajes de asistencia a congresos, ¿de acuerdo? Y tenemos una cantidad máxima por participante y año de 2.000 euros de financiación. La consultoría, que está ligada única y exclusivamente al coordinador del proyecto, porque permitimos que se contrate una consultora que ayude a la gestión del proyecto. Esto solamente está ligado al coordinador del proyecto y son una cuantía de 10.000 euros año. Las patentes también se financian, por supuesto, a los organismos de investigación y a las empresas solamente los gastos de solicitud de patentes y solamente para el caso de las pymes. Las grandes, no, ¿de acuerdo? Asistencias técnicas, esto es toda aquella actividad que no está relacionada directamente con la actividad de I+D+I, pero que es necesaria para llevar a cabo el proyecto, se financia a través de esta partida. Los costes indirectos para todo el mundo, nuevas contrataciones, personal propio, ya sean costes totales, costes marginales, o sea, para todo el mundo, calculados en función de la cuenta 62. Y la subcontratación, que bueno, en este caso sí que es una parte de la actividad de I+D que por algún motivo no se pueda llevar a cabo por el consorcio o que haya alguna alternativa mejor para hacerlo, se puede permitir y hay que tener cuidado que no puede sobrepasar el 50% del presupuesto. Nosotros concedemos unas ayudas en las que hay un desglose pormenorizado de las partidas presupuestarias y cómo se han concedido, pero bueno, entendemos que la vida de los proyectos de I+D+I pues, no son certeros desde el primer momento y pueden ocurrir desviaciones y permitimos modificaciones. Permitimos modificaciones de los gastos que hemos subvencionado y bueno, pues en ese caso hay que presentar la solicitud de esa modificación 2 meses antes de que acabe la ayuda. También permitimos modificación del periodo de ejecución, porque por algún motivo técnico pueda ser necesario y hay que pedir esa prórroga de ejecución 1 mes antes de que acabe la ejecución de la anualidad para la que se solicita. Y cuando existen algún cambio de consorcio, esperemos que no, por alguna causa sobrevenida, porque eso significará que alguna empresa ha entrado en concurso de acreedores o ha tenido un macro ERE que la ha dejado sin capacidad de continuar, permitimos modificaciones de los consorcios, pero hay que presentar esa modificación 4 meses antes, porque la tramitación de estos cambios es una tramitación larga. Tiene que pasar por abogacía del Estado, tiene que pasar por un comité previo, por intervención, y si no es inviable el poder llegar a tiempo. Y aquí otras 2 novedades. De esas partidas presupuestarias que hablábamos, hay 2 que se van a poder modificar sin tener que solicitarnos la modificación, ¿de acuerdo? Una de ellas será la de personal, con un condicionante, siempre y cuando se cambie una persona por otra, de la misma categoría laboral y con el mismo coste hora. No habrá que solicitar la modificación, pero cuando se justifique sí que tendrá que aparecer la relación de los que fueron y los que están, porque es necesario para la justificación. Si hay algún viaje, alguna cosa, eso tiene que quedar bien reflejado. Y por otro lado, si hay que cambiar en la partida de material fungible, entre la partida de material fungible, pues el gasto de un concepto a otro, también se podrá hacer sin pedir modificación, ¿de acuerdo? No estamos hablando de cambiar de una partida a otra, estamos hablando de cambios dentro de las partidas, ¿de acuerdo? Son ayudas que tienen un efecto incentivador. Esto significa que antes de la presentación de la solicitud del proyecto no puede haber comenzado la actividad. Y no puede haber comenzado la actividad ni económica ni técnicamente. O sea, no solamente estamos hablando de que no puede haber facturas de antes del día de la fecha de la presentación de solicitudes, que en este caso, como se van a presentar en este año, sería a partir del 1 de enero, ¿de acuerdo? Pero tampoco se puede haber comenzado la actividad, porque Bruselas nos dice que justo el efecto incentivador lo que significa es que la empresa ha sido capaz de acometer una nueva actividad con la ayuda que se le da, que sin la ayuda no hubiese podido hacerlo. Con lo cual, esto es también muy importante. La memoria. Pues la memoria tiene unas características muy parecidas a las que ha tenido hasta ahora. Está limitado el contenido a 100 páginas, excluyendo la portada y el índice. El tamaño de la letra es 11 puntos y creo recordar que se permiten varios tipos de tipología de letra. Damos un contenido indicativo de la memoria que hay que seguir, aunque la longitud o lo que se ocupa en cada uno de los epígrafes
puede ser variable, no está fijado. Se incluye, y esto es otra novedad, un nuevo apartado en esas memorias en el que queremos recoger todos aquellos proyectos en los que han participado los miembros del consorcio para tener el histórico de la participación en las convocatorias anteriores. Y bueno, como esto ya creo que lo he dicho anteriormente, no se puede reflejar en esa memoria actividades de participantes que no formen parte del consorcio y reciban financiación. Además del cuestionario, de la memoria y de las conformidades de participación y una serie de documentos, hay que presentar unos documentos anexos en el caso de las empresas. Esto es para realizar ese análisis financiero del que hablábamos, para saber la solvencia de las empresas y poder calcular la intensidad de ayuda que le vamos a conceder e incluso si podemos o no concederle ayuda, porque muchas veces Europa marca un concepto que es el de la empresa en crisis y no nos asustemos con la empresa en crisis. La empresa en crisis para Bruselas es aquel que no puede recibir más fondos públicos, no significa que el negocio no pueda seguir adelante. Y bueno, pues para hacer ese cálculo nos hace falta documentación. Si las empresas están obligadas a registrar sus cuentas en el registro mercantil y tienen los 3 últimos años registrados, no hace falta presentar nada. Pero si falta alguno de esas anualidades o estamos hablando de empresas de menos de 3 años de creación, sí que hay que presentar las cuentas de los últimos 3 años. Y en el caso de las empresas de nueva creación, aparte de las cuentas que haya, si no hay 3 años porque tiene 1 año solamente de vida, pues se presentan las cuentas de ese año y un plan de negocio de la empresa a los próximos 5 años, ¿de acuerdo? Y en el caso del personal asociacionista, que decíamos que se permitía su contratación, hay que presentar algo especial porque hay que justificar que, además de ser dueño de la empresa, dedicas la actividad a ese proyecto, a esa actividad, y pedimos un poder notarial, ¿de acuerdo?, en el que se diga la vinculación de esta persona con la empresa y su titulación, ¿de acuerdo? Esto es documentación adicional para los socios accionistas. Esto pasa en las spin-off y en las pequeñitas empresas. Y bueno, ya yo creo que las características técnicas las hemos recorrido todas y pues que no se nos olvide, a tener en cuenta. Esta convocatoria es toda electrónica, ¿de acuerdo? Toda a través de la sede de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. Todo, desde la solicitud, la comunicación con ustedes de cara a futuro, absolutamente todo, la presentación de justificaciones tanto técnicas como económicas, se hace todo a través de la carpeta virtual. Y ahora que digo justificaciones técnicas, esta convocatoria es igual que la anterior. La justificación, la memoria técnica será al final del proyecto, aunque haya que presentar anualmente una breve ficha de resumen de la actividad. La justificación económica sí que se hace anualmente, ¿de acuerdo? Todas las notificaciones, como decíamos, son por comparecencia electrónica. Y bueno, pues algo a tener en cuenta, y esto se puede ir haciendo ya quien no lo tenga. Hay que registrar la entidad en el sistema de entidades. Hay que registrarse en el registro unificado de solicitantes, los representantes legales, aquellos que vayan a firmar, y asegurarnos que tenemos un certificado de firma electrónica validada, que nos sirve, porque luego llega el momento de cerrar el proyecto, que como siempre tenemos muy mala costumbre de hacerlo a última hora, y esto es un tirón de orejas, porque nos colapsan los sistemas siempre, y ay, madre mía, que la firma no me vale. Entonces, recomendación que todo eso esté chequeado antes de llegar al momento de cierre del proyecto, porque una vez que se cumple el plazo, no hay posibilidad, ¿de acuerdo? El 30 de septiembre se abrirá ventanilla, la convocatoria aún no está publicada, está en el camino viniendo de intervención y yendo a la Base Nacional de Subvenciones y al BOE, pero bueno, estará. Abriremos ventanilla el 30 de septiembre, se cerrará el 24 de octubre y otra novedad. Tenemos todos en la cabeza a las 3 de la tarde. La convocatoria cierra a las 2 de la tarde. ¿Vale? Esto ha sido un requerimiento, sí, un requerimiento de informática porque, bueno, por determinados motivos. Y, ojo, cierra a las 2 de la tarde. No nos quedemos con la idea de las 3 de la tarde, porque luego, si no, vendrán las madres mías. Como la experiencia dice que el 80% se cierra entre 2 y 3 de la tarde, mucho cuidado, ¿vale? Y bueno, pues hay una dirección de correo que es de la unidad de planificación, no es de nuestra unidad, es la unidad que gestiona las solicitudes de las ayudas para cualquier consulta en el periodo de presentación de solicitudes, y es rtc.solicitud y con la parte de atrás igual que todos los correos de la agencia. Y bueno, pues
esto es todo por mi parte. Ahora yo creo que tenemos un turno de preguntas y estaría encantada de contestar a todo lo que sepa contestar. Una pregunta. Si la empresa que entra en crisis es el coordinador del proyecto, ¿cuál es la situación para el proyecto? Y para el resto de los consorcios, sobre todo los grupos de investigación. Existe la posibilidad de reconducir digamos, el proyecto. Da igual que sea el coordinador que otra empresa. El procedimiento es el mismo. Lo que pedimos es que se vuelva a hacer un replanteo de cómo se quedaría el proyecto con esa entidad menos. Por supuesto, si solamente hay una empresa en el proyecto, nos hemos acabado. O sea, ya no hay proyecto porque no hay colaboración. Pero siempre y cuando haya más de una empresa, el procedimiento es el mismo. Se hace una solicitud con, digamos, la nueva formulación de cómo quedaría el proyecto, tanto en tareas técnicas como económicas. Nosotros hacemos un análisis de la viabilidad, o sea, se determina, en el caso de que se vaya el coordinador, un nuevo coordinador de entre los que quedan en el proyecto. Nosotros hacemos un análisis de la viabilidad técnica de la nueva propuesta, si realmente sigue cumpliendo con las condiciones y vemos que es viable, que pueda ser factible llegar a conseguir los objetivos para que se planteó el proyecto. Y a partir de ahí, pues inicia todo un mecanismo en el que se vuelve como a reunir la comisión de evaluación, digamos, en pequeñito, que le da validez a esa nueva propuesta. Va a la abogacía del Estado, en algunos casos, en otros no, dependiendo de la situación, a intervención delegada que tiene que dar el visto bueno y se vuelve a hacer una resolución de concesión nueva con la nueva formulación. Pues, claro, lo que se haya podido justificar no hay ningún problema porque se tendrá en cuenta. O sea, también depende en qué momento el proyecto se caiga. O sea, también nosotros tenemos que valorar si la convocatoria, creo recordar que dice que se tiene que haber cumplido al menos el 50% de los objetivos del proyecto. Entonces, bueno, pues esa es una valoración en la que entramos. Si eso se ha cumplido, los gastos justificados están. Lo que se hace es una pérdida del derecho al cobro. Ya no puedes recibir más ayuda porque el proyecto muere. Si es menos del 50%, pues tenemos que valorar porque entonces quizá tengamos que hacer un reintegro de la ayuda. De la entidad que presenta la subcontratación. No, en principio no está previsto que se vaya a firmar luego. En este caso es 1 de enero del 2020. O sea, si la presentación de solicitudes fuera en el 2020, sería el día de la solicitud. Pero como vamos a presentar la solicitud en el 2019, es el 1 de enero del 2020. Sí, es la solicitud. 3 dudas muy fáciles, Marian. La primera, el presupuesto máximo no hay, ¿no? Pero hay un presupuesto máximo que creo recordar por proyecto y por empresa, pero que estamos hablando como de 15 millones, que creo que bueno, va a ser un poco difícil que lleguemos. Vale, ¿hospitales en qué categoría entrarían? Están dentro de las fundaciones y asociaciones ligadas a los organismos. ¿Y asociaciones? ¿Cómo va en subvención? ¿Un 100%? Sí. Ya sean públicas, creo recordar, ya sean públicas o privadas, si están ligadas a un organismo de investigación, se tratan como los organismos públicos. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Has dicho que los proyectos, la duración mínima son 2 años o 2 anualidades. Es decir, ¿se puede empezar con posterioridad al 1 de enero? Sí. Si habéis visto, ponía que habría que empezarlo a lo largo del 2020. Es decir, hay proyectos que pueden ser... 24 meses. 24 meses la duración mínima. Vale. ¿Y la fecha de resolución está prevista para...? Esa es la pregunta del millón. Esta convocatoria, por experiencia, tiene una tramitación larga, porque tiene
aparte de la tramitación normal, tiene unos periodos de presentación de avales de préstamos y de cosas que nos lleva a una tramitación entre 10 y 11 meses. Esto es así, con lo cual yo estaría pensando pues en el otoño, septiembre del año que viene, bueno, septiembre no, que son 12 meses, vamos a ponerlo en verano, ¿vale? Pero bueno, no, dependiendo un poco, intentaremos ajustar todos los plazos, pero es que es inviable, porque son plazos legales que hay que cumplir a la hora de presentar, de evaluar, de cuando llegan las alegaciones, cuando hay que presentar documentación, con lo cual, bueno, pues estamos pensando en eso, en el verano del año que viene. La de concesión, ¿vale? Que una primera, o sea, porque esto primero se hace una publicación de una resolución provisional, luego de una definitiva y luego de una de concesión. Ese plazo de los 11 meses es la concesión. La provisional yo creo que la podíamos tener en algún momento de primavera, temprano de primavera, o sea que, ¿vale? Hola, nosotros somos un spin-off que surge de un grupo de investigación del CSIC. ¿Es viable solicitar la ayuda un grupo de investigación spin-off? Sí. Aunque proceda del nuevo grupo. Sí. Vale, gracias. Buenos días. Mira, no me ha quedado claro el papel de las empresas que no quisieran pedir financiación y ha comentado que no deberían aparecer ni en la memoria ni nada. Entonces, si no recibes financiación, no formas parte del consorcio. Otra cosa es que el consorcio tenga una colaboración con esa empresa, pero no forma parte, digamos, del presupuesto de la propuesta, ¿vale? Porque la pregunta sería, si está en el consorcio, ¿es porque esta empresa tiene un papel a lo mejor importante o es al menos el 10% del presupuesto del proyecto? Por eso digo, esta empresa a lo mejor puede hacer algo que sea el punto de partida del trabajo de otra empresa que sí está en el consorcio. De alguna u otra manera sí debe de aparecer en la memoria y demás para la justificación del resto de empresas. Puedes hacer mención, ¿vale? Claro. A que eso existe, pero en ningún caso, o sea... Sí, ni justificación técnica, ni absolutamente nada, porque nada. no O sea, tiene financiación. los miembros del consorcio tienen que tener todos financiación. O sea, para nosotros esa empresa no es un beneficiario. Sí, sí, sí. ¿Vale? Hola. Hasta ahora creo recordar que las responsabilidades eran solidarias hasta que terminaba el proyecto y después ya eran individuales por cada uno de los socios. ¿Eso se mantiene igual? Sí, se mantiene así. Sí. Sobre el préstamo, el 95% o el préstamo que se le da a la empresa, ¿tiene parte no reembolsable o todo no, es...? es todo, hay que devolverlo todo. Vale. Hola, buenos días. Has comentado que va a haber un apartado nuevo para empresas o entidades que han participado en otros retos anteriormente. Entiendo que no es una barrera el hecho de tener un retos actualmente en marcha para poder solicitar esta nueva convocatoria. Esto simplemente tiene un motivo. Esta evaluación sale a evaluación externa y muchas veces los evaluadores no tienen por qué conocer la trayectoria de las entidades en la que han participado. Entonces, saber un poco su historial de participación en proyectos puede ser informativo, pero en ningún caso es limitante, ¿de acuerdo? Vale, pero específicamente si ahora mismo tenemos un retos en marcha... Se puede presentar otro. Se puede presentar otro, gracias. Lo que hay que tener cuidado, si sois una empresa, que podéis hacerle frente luego a la evolución de los préstamos. Eso es... Pero bueno, quitando eso... Sí, buenas. A propósito de los préstamos, ¿el préstamo a la empresa está sujeto al régimen de minimis o no? No. Esta convocatoria, como decía al principio, la rige el Reglamento General de Exenciones y no tiene nada que ver con el minimis. O sea, porque el minimis te limita además, el minimis no es préstamo. El minimis es una cantidad que se concede en subvención, 200.000 euros en un periodo de 3 años consecutivos. Esto no tiene nada que ver. O sea, eso es un préstamo sin no tiene nada que ver con minimis. Hola, buenas. Una pregunta respecto a los socios. ¿Es posible invitar a una empresa que no sea española? No, tienen que ser entidades con NIF español. Vale, gracias. O con CIF. Hola, una pregunta con respecto a las subcontrataciones. ¿Sí que pueden ser empresas extranjeras?
¿O no? ¿Para desarrollar una determinada tarea muy específica o habría alguna pega? ¿Tienen que ser españolas? Yo creo que no, o sea, que no hay ninguna limitación, pero me echáis una mano, chicos, que estéis más acostumbrados a gestionar con... Yo creo que, Ana, tú misma, que estás ahí. Yo creo que puede ser extranjera, de salir fuera. Si no hay una limitación, pero es recomendable que fuese española. Española, vale. Y una pregunta, ¿ayuntamientos no entran en este tipo de convocatoria? No. Vale, gracias. Hola, buenos días. Perdón. En relación a la propiedad industrial, al no haber un acuerdo de consorcio, ¿cómo se espera que quede regulado la propiedad industrial? Yo creo que internamente los consorcios podéis establecer, digamos, ese acuerdo a nivel interno de las cosas que os preocupan, independientemente que no lo tengáis que presentar al Ministerio, pero yo creo que sería una buena práctica que internamente se quedaran, digamos, recogidas las reglas del juego entre vosotros de alguna forma para que luego no haya problemas, aunque aún no sea obligatoria esta vez la presentación. Hola, buenos días. Respecto a lo que has mencionado de que tiene que tener la ayuda un carácter incentivador de acuerdo a la Unión Europea, ¿eso no implica que los gastos se tengan que empezar a realizar siempre, en todo caso, una vez esté concedida formalmente? No. Se pueden, digamos, desde el momento de la solicitud, y vuelvo a decir, en este caso es un caso atípico porque la solicitud no se va a producir en el año en el que se empieza a pagar, sino en el año anterior. Se podrían presentar gastos, imagínate que la solicitud fuese en febrero del año que viene, ¿vale? La presentación de la solicitud. A partir de ese momento se podrían imputar gastos. Pero como esta vez la presentación va a ser en el 2019, en el que no hay presupuesto, digamos, a partir del día 1 de enero se podrían presentar gastos. Pero eso de cara a un auditor de la Unión Europea no contradice el hecho de que si tú no sabes si has recibido la ayuda y te pones a hacerlo, la Unión Europea marca el momento de la solicitud. Vale. Porque luego, si no te damos la ayuda, no vas a poderle justificar nada. O sea, te quiero decir, no vas a tener ninguna auditoría porque no vas a tener ayuda. Pero si tienes ayuda, puedes tener una auditoría, evidentemente. Pero la Unión Europea marca el momento de la solicitud. Buenos días. Hola, Quería saber si de cara a determinar las condiciones financieras del préstamo de las empresas o de las garantías, si va a haber, como existen otras convocatorias, accesible algún tipo de simulación o demás para conocer las condiciones. Yo creo que es que ahora mismo la unidad de tramitación, digamos, está separada de nosotros, pero si no ha cambiado nada, que creo que no, sí que existe la posibilidad de hacer una especie de simulación en la página, en la página de la convocatoria, de cómo podrías, para tener una idea de cómo podría ser tu situación. Gracias. O por lo menos unas pautas, si no la simulación en sí, al menos las pautas de cómo hacerlo. Solamente por información, este análisis financiero no se hace, digamos, en la agencia, es una empresa externa dedicada a esto quien hace ese análisis de la situación de las empresas. Hola, en caso de las asociaciones entiendo que podemos tener hasta un 100% de subvención. ¿Esa subvención tampoco tiene nada que ver con Minimis? No, nada. El Minimis, claro, no, olvidaros, esta convocatoria no tiene nada que ver con el Minimis. Le tenemos un poco de miedo. Claro, entonces. no, esta convocatoria no tiene nada que ver con Minimis. Hola, buenos días. Si inicialmente el grupo de investigación que solicita la ayuda es un grupo de investigación, pero a lo largo del proyecto se establece como spin-off, ¿cómo afectaría el desarrollo de la colaboración? Yo creo que no se nos ha dado ningún caso, pero creo que no sería viable, porque ten en cuenta que hemos dado la ayuda en forma de subvención, una spin-off sería en forma de préstamo, o sea, esto es inviable.
Marian, buenos días. Hola. No me ha quedado claro el acuerdo de colaboración entre las entidades. He querido entender que no se presentaba en el momento de la solicitud, pero sí más adelante. No. Nunca. No, nunca. O sea, en principio no se considera en la solicitud por los motivos que he explicado, pero a día de hoy no se va a pedir, o sea, más adelante, porque, bueno, a no ser que surja alguna indicación extraordinaria y entonces a la hora de lanzar la propuesta de resolución provisional se dijera que a la hora de formalizar la concesión se hiciera, pero ahora mismo no está previsto. No está previsto que exista el acuerdo de consorcio. Lo que comentábamos antes, igual es recomendable que internamente se haga para, bueno, pues dejar, digamos, bien atado las bases de la cooperación entre los miembros del consorcio, porque al final esto es un acuerdo privado entre partes. El acuerdo de consorcio siempre fue un acuerdo privado entre partes, entonces, bueno, pues puede ser una buena forma de regular esas cosas que pueden preocupar. Yo creo que sí, porque siempre es bueno fijar las responsabilidades económicas en cada caso. Sí, y el tema de propiedad intelectual que hablábamos, yo creo que es recomendable. Y esto siempre ha sido un acuerdo privado entre partes, entonces, bueno, pues yo creo que sería recomendable hacerlo, pero no lo vamos a exigir. Sí, hola, buenos días. Un consorcio con una pyme o una startup y una gran empresa y 2 universidades, ¿cambian algo que el coordinador sea la startup o la gran empresa? El coordinador puede ser cualquiera. Vale, gracias. ¿De acuerdo? Perdona, otra vez insistiendo en el acuerdo de consorcio, porque para las empresas es importante. Entiendo que si firmamos un acuerdo privado entre los socios, los centros públicos y las universidades con las que colaboremos también deberán firmarlo. Claro, lo que pasa es que tener en cuenta que os va a llevar tiempo, es porque los organismos privados, o sea, públicos tienen que pasar esos acuerdos ahora por la Abogacía del Estado, tiene una tramitación más larga con la nueva ley de contratos y ese es el motivo por el que nos está pidiendo, porque era inviable en una convocatoria en que tiene 3 semanas de presentación de solicitudes que tengamos los acuerdos firmados. Entonces, bueno, vale, pues... Vale, gracias. Sí. En el caso de las patentes u otro tipo, digamos, de protección de la propiedad intelectual, ¿hay alguna restricción a que el titular sea la industria y no sean los centros tecnológicos? No, o sea, está permitido la solicitud de patentes para las pymes, la gran empresa no, ¿vale? Pero la convocatoria no prima el que sea la industria la que tenga la patente. No. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si queréis, damos por concluida la sesión y a continuación pues las ideas de proyectos. Nada, un placer.